Bueno, si en el último episodio vimos a Leon Walras como el gran arquitecto del equilibrio, hoy damos un giro de 180 grados para conocer a otro pilar de la misma revolución, pero con una visión, bueno, radicalmente opuesta. Vamos a hablar del fundador de la escuela austriaca, Karl Menger. Venga, vamos a meternos en materia. Hay que situarse en la década de 1870. Tres hombres, cada uno por su cuenta, cambiaron la economía para siempre. Junto a Walras y Jevons, Karl Menger fue uno de los que descubrió la utilidad marginal, pero su forma de llegar a esa idea fue totalmente única y sentó las bases de una escuela de pensamiento completamente nueva. Es que aquí se ven dos mentalidades que chocan. Por un lado tenemos a Walras, el arquitecto, que intenta meter toda la economía en un gran sistema matemático, una visión desde arriba hacia abajo. Y por el otro lado está Menger, el pensador fundacional, que decía no, todo se construye desde abajo, empezando por el verdadero motor de la economía, las decisiones de cada persona, de cada individuo. Para entender de verdad la dimensión de lo que hizo Menger, primero hay que entender cómo estaba la economía contra la que se rebeló. Porque él no estaba, digamos, mejorando una idea que ya existía, ¿no? Estaba demoliendo un edificio que estaba en ruinas para construir algo totalmente nuevo, desde los cimientos. Y esta metáfora de Joseph Schumpeter es simplemente brillante para describir la situación. La economía clásica, a mediados del siglo XIX, se caía a pedazos. Sus cimientos ya no aguantaban el peso de las preguntas que se le hacían. Así que Menger no vino a hacer una reforma, vino a reconstruir desde cero. ¿Y cuál era el pilar que Menger quería derribar? Pues nada menos que la teoría del valor-trabajo. Era la idea que dominaba todo, desde Ricardo hasta Marx. La idea de que el valor era algo objetivo, que se podía medir en horas de trabajo. Pero claro, esta teoría se daba de bruces con paradojas evidentes. La más famosa de todas seguro que nos suena. ¿Por qué los diamantes, que son un lujo, valen muchísimo más que el agua, que es esencial para vivir? Sencillamente, no había una buena respuesta. Y es aquí donde Menger saca su carta revolucionaria. En sus Principios de Economía Política, de 1871, propone un cambio de foco radical. Hay que dejar de mirar la producción y empezar a mirar al consumidor, dejar de mirar el objeto y empezar a mirar al sujeto. La idea central de Menger puede parecer hasta insultantemente simple. La gente valora las cosas porque las necesita para satisfacer sus necesidades. Pero, como bien dice Schumpeter, la genialidad no está en la frase, está en coger esa idea y convertirla en el punto de partida absoluto de todo el análisis económico. Antes era algo que se mencionaba de pasada y se descartaba. Menger la convirtió en la piedra angular de todo. Esto nos lleva de cabeza a la teoría subjetiva del valor, y esto lo cambia absolutamente todo. El valor deja de ser una propiedad de las cosas, como su peso o su color, pasa a ser una evaluación, algo que ocurre en la mente de una persona. Una botella de agua no tiene un valor fijo, no tiene un valor intrínseco. Su valor depende de si alguien está en medio del desierto muriéndose de sed o si está al lado de un manantial. Y lo bueno es que Menger nos muestra todo el proceso con una lógica impecable. Mira, todo empieza con una necesidad humana. Esa necesidad nos lleva a valorar subjetivamente las cosas que pueden satisfacerla. Cuando dos personas valoran sus bienes de forma distinta, ¿qué pasa? Que se abre la puerta a un intercambio voluntario, donde ambos salen ganando. Y de la suma de millones y millones de esos intercambios voluntarios emerge el precio de mercado. El precio no es algo que se impone, es una consecuencia de nuestras acciones. Esta cita de Schumpeter lo clava. Al decir que la valoración subjetiva es el motor del vehículo, lo que está diciendo es que Menger puso al consumidor con sus deseos y sus necesidades en el asiento del conductor de la economía. Desplazó por completo al trabajo o a los costes de producción de ese lugar central que habían ocupado hasta entonces. Claro, una revolución de este calibre no iba a ser aceptada así como así, sin más. Las ideas de Menger eran tan radicales que tuvo que librar una auténtica batalla intelectual para que se las tomaran en serio. Es que Schumpeter pinta un panorama desolador de cómo era el mundo académico de la época, sobre todo en el área de habla alemana. Lo describe como un desierto. Un sitio dominado por la llamada Escuela Histórica Alemana, que desconfiaba totalmente de la teoría y pensaba que la economía era básicamente acumular datos y hechos históricos. En ese contexto, Menger estaba completamente solo. Y este choque de visiones, pues culminó en la famosa Methodenstreit, o la batalla de los métodos. Fue una disputa académica encarnizada, durísima, y ahí estaba Menger, defendiendo con una pasión increíble el papel indispensable de la teoría. Su argumento era simple. Sin principios teóricos que nos ayuden a organizar los hechos, la economía no es una ciencia, es solo un caos de datos sin sentido. A pesar de toda esa hostilidad inicial, las ideas de Menger no solo sobrevivieron, sino que florecieron, y acabaron dando lugar a una de las escuelas de pensamiento económico más influyentes que existen.
Y aquí está la clave de su legado. Después de publicar su obra magna en el 71, atrajo a discípulos brillantísimos como von Bauer y Visser. Y fueron ellos quienes recogieron el testigo, desarrollaron sus ideas y establecieron formalmente lo que hoy conocemos como la Escuela Austríaca de Economía. Un linaje intelectual que llega hasta nuestros días. El veredicto de Schumpeter sobre Menger es que es contundente. Está lleno de elogios. Lo ve como un verdadero original, discípulo de nadie, que él solito venció a la teoría ricardiana. Ojo, que incluso llega a decir que su enfoque es el único competidor serio de la teoría de Marx. Y al final, califica su logro de atemporal, algo destinado a perdurar para siempre. Así que, al final, esa gran revolución de los años 70 del siglo XIX nos dejó dos caminos. Dos caminos muy distintos, pero ambos muy poderosos. Por un lado, el camino de Walras, que ve la economía como una gran foto fija, un sistema estático en equilibrio. Y por otro, el camino de Menger, que la ve como una película, como un proceso dinámico que está en constante evolución y que nace de las acciones y lecciones de todos nosotros. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental. ¿Qué implicaciones tiene empezar el análisis no con grandes sistemas, no con ecuaciones complejas, sino con algo tan humano, tan básico, como una simple elección? El legado de Menger nos invita a que nunca olvidemos esa pregunta.